La prédica de hoy, el título es De regreso a la cruz. Amén. De regreso a la cruz. Hay un triple aspecto de la obra de Cristo. La obra de Cristo en el pasado, la obra de Cristo en el presente y la obra de Cristo en el futuro. Nosotros vamos a ver solamente la obra de Cristo en el pasado, ¿ok? Y vamos a tomar tres partes de referencias. En las profecías del Viejo Testamento se encuentran todos los tipos, símbolos, figura y sombra de aquello que iba a venir, ¿está bien? Después vamos a ver la encarnación, que es la parte vital de lo que es el Evangelio. Es el núcleo. Si una persona no cree en la encarnación, no hay salvación, está perdido. ¿Ok? Si llegan que Dios hizo carne, no entendieron nada. Que vayan con Mahoma, Maimónides o quien sea, o algún Buda. Por lo tanto, todas las religiones y ninguna de ellas conducen a Dios. El único que conduce a Dios es una persona, es Cristo. Amén. Bien, vamos a empezar con un pasaje que está en Lucas capítulo 24, versículo 25, 26 y 27. ¿Está bien? Está en el camino de Emaús, Jesús había resucitado y ahí los forasteros están hablando, están en una conversación, ¿no? Ya es el tercer día que han pasado las cosas. Las personas están hablando del camino y el que sale al encuentro, ¿quién es? Jesús. Capítulo 24, todos encontraron versículos 25, 26 y 27. Algunas traducciones de la Biblia va a aparecer el 25 y 26 en rojo porque son las palabras de Jesús. Le viene exhortando porque dice: entonces Jesús le dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer, escuchen bien, todo lo que los profetas o todo lo que los profetas han dicho tiempo pasado. Pregunta: ¿no era necesario que Cristo padeciera todas estas cosas y entrara en su gloria? Escuchen, ¿no era necesario que Cristo padeciera todas estas cosas y entrara en su gloria? ¿Cómo va a padecer si no hay encarnación? ¿No? Y comenzando por Moisés, cuidado, comenzando por Moisés, no es tomar Éxodo 20, Deuteronomio 5 de la ley, no, de Génesis hasta qué, hasta el Deuteronomio, comenzando porque a Moisés le dio la ley, comenzando por Moisés y continuando con todos los profetas, les explicó lo referente a él, escuchen bien, le explicó lo referente a él en todas las escrituras. Lo que le está diciendo, todas las escrituras del Viejo Testamento hablan de mí. No hablan de la iglesia. ¿Hablan de quién? De la persona y la obra de Cristo. Primer punto que hasta un niño puede entender. ¿No es el triángulo de la Bermuda? Dios es uno solo. Tenemos el Padre, tenemos el Hijo y el Espíritu Santo. Pero Dios subsiste en tres personas. El Padre no es el Hijo no es el Espíritu Santo y el Espíritu Santo no es el Padre. Pero los tres, el Padre, el Espíritu Santo y el Hijo, son Dios. Pregunto, ¿quién no entendió esto? ¿Todos entendieron? Perfecto. Parte básica de entender que el Padre es, el Hijo es y el Espíritu Santo es. No son tres dioses, es un solo Dios, tres personas. Hay una unidad en la Trinidad, son coeternos, iguales, omnipotente, omnisciente, omnipresente. ¿Amén? ¿Estamos de acuerdo? Bien. ¿Quién es el que se encarnó? Jesús, me dice en el nombre propio. El Hijo, el Lobo. Vamos. El Hijo. Y ahora sí, ¿quién es el Hijo? No estamos miércoles, ¿no? Rubén está hacia el fondo por la vez. Bien.
El Hijo. El nombre es Jesús. Hoy Oli, nuestro hermano, habló al principio. ¿Qué significa Jesús? Ciertamente salvará, no solamente el salvador de los pecados de Israel, ciertamente Él salvará. Él viene con un propósito de salvar, ¿sí o no? Entonces, saben que es Jesús, pero Jesús también tiene que ver con el Cristo. ¿Me siguen? El que había de venir. No era necesario que el Cristo, lo dijo Jesús, el Cristo el que había de venir. Pero el Cristo no implicaba deidad, no implicaba que sea Dios, era alguien que había de venir. ¿Van entendiendo? Pero este Cristo no era un ungido ni por Samuel, ¿entienden? Ni por ningún profeta, sino por Dios mismo. Yo lo elegí, en Él me complazco. Dios ve la raza humana desde Génesis hasta Apocalipsis, toda la historia, y no ve perfección, no ve santidad, se ha ofendido de su justicia y su rectitud. En Él hallo complacencia. Amén. En mi Hijo. Ustedes van a ver la palabra Cristo ungido, Mesías en el Viejo Testamento, pero para nosotros lo que los judíos esperan es el Mesías, ¿ok? Los que no encontraron al Mesías, pero para nosotros es el Cristo. Jesús el Cristo, el Señor. Jesús es el nombre propio, Jesucristo. Entonces vamos a poner una J y una C de casa, Jesucristo. ¿Hasta ahí me siguen? Jesucristo tiene deidad. Este Jesucristo tiene deidad, ¿qué es? Entonces tiene naturaleza. Bien. Pero Jesús es el nombre y llamará su nombre Jesús. ¿Qué tiene también? Humanidad. Humanidad, o sea, naturaleza humana. ¿Está bien? No es necesario que Cristo padeciese. No es que la Escritura en el Antiguo Testamento todas hablan acerca de mí. Tipos es una marca, un sello, figuras. Todo esto era sombra y apuntaba ¿a quién? A Cristo. ¿En qué? En su persona y su obra. No podemos desligar la persona y la obra. Si nos quedamos con las obras, nuestro conocimiento es limitado. Si nos quedamos con su persona, que solamente es Dios, y sin su obra es insuficiente. ¿Vamos bien? Su persona y su obra. No es necesario que Él padeciese. El título es de regreso a la cruz, porque vamos a empezar desde Génesis capítulo 3, versículo 15. Vamos. Bien, Génesis 3:15. Después que el hombre estuvo en el huerto, o sea, estaba en el huerto, el hombre pecó, la mujer fue engañada y pecó, pero el hombre, esta vez federal y representativa, a Adán hombre, los dos se llamaban Adán. Adán hombre le dijo: el día que comas de ese árbol, de la ciencia y del mal, ciertamente morirás. No murió físicamente enseguida, pero murió espiritualmente. La palabra muerte significa separación, thanatos. No murió enseguida físicamente, pero sí rompió la comunión con Dios. El pecado separa al hombre de Dios. ¿Y qué hace Dios? Se pasea en el huerto y le dice: Adán, ¿dónde estás tú? ¿Quién busca al hombre? Vamos a entender un poco que en la salvación trabaja la Trinidad. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 2, versículo 3. No lo busquen. El Padre nos eligió. El Padre nos salvó porque nos escogió. ¿Me siguen? El Espíritu Santo, como Dios, nos santificó. Nos salvó también. ¿Cuándo? Cuando nos convenció de pecado. Y el Hijo nos salvó cuando murió en la cruz. Estoy usando la palabra salvación para las tres personas de la Trinidad. Dios busca a Adán. Jesús dice en Juan 15, 16: no me elegiste
elegisteis vosotros a mí. Yo os elegí a vosotros. El gran problema que atenta contra el hombre es la elección de Dios. ¿Qué hemos hablado? Que Dios nos escogió en Cristo. ¿Amén? Efesios 1:4. Nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Presten atención. El mundo, el cosmos, el universo, antes del universo. Él me eligió acá. En la eternidad pasada. ¿Y cómo lo sé esto? Abran su Biblia en Apocalipsis, sin salirse de Génesis 3:15, 13:8. Cuando el dragón va a perseguir a una mujer en Apocalipsis 12:13, que tiene que ver con la gran tribulación y con Israel, hay una palabra interesante. Todas las personas que del inicio estuvieron inscritos en el libro de la vida no se pierde ninguno. Ni lo de la tribulación, que deben ser salvos. Ninguno se pierde porque han sido inscritos en el libro de la vida. Ni vos tampoco. Se ha sido salvo. Amén. ¿Quién lo hace posible? Vamos a Apocalipsis 13:8. Dice de esta manera. El contexto no lo vamos a hablar, pero sabemos que estamos diciendo la gran tribulación. En realidad el dragón de Satanás va a dar fuerza al anticristo y todo lo que va a suceder, y ya al final, en la mitad de los 7 años que hay, ¿no? Pero dice, y la adorarán todos los que moran en la tierra, cuyos nombres no han sido escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado. ¿Quién va a adorar la imagen? ¿Quién va a adorar la imagen? Aquellos que no fueron, ¿qué? Escritos en el libro de la vida. ¿Cómo? Si es un tiempo de la gran tribulación, pero está indicando que los que van a adorar a la bestia son aquellos que no fueron escritos. ¿Lo estarás entendiendo? Y vamos un poco más, porque no termina. Desde la fundación del mundo, en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado. ¿Cómo? Cristo no fue una ocurrencia del ser humano, ni un improviso de Dios la cruz. Fue establecido desde antes de la fundación del mundo. Y Dios nos escogió en Él, en Cristo, antes. No es que nosotros decimos, bueno, hace 2000 años Jesús murió en la cruz. Esa es la realidad cuando se cumplió. Pero Dios nos eligió en Cristo antes, en el Cordero inmolado desde antes estaba planeado. ¿Me entienden? Y Pedro lo dice en el sermón en Hechos 2:23. Hechos 2:23. A este entregado por el plan determinado y el previo conocimiento de Dios, clavasteis en una cruz por manos de impío y le matasteis. ¿Lo asesinaron a Jesús? No, se lo entregó voluntariamente. Juan 10:11, el buen pastor da su vida por las ovejas. Nadie me la quita, yo la pongo de mí mismo. Él fue una ofrenda y un sacrificio. Y la responsabilidad moral de las personas que le estaban vituperando, que estaban injuriando, que decía, a otro salvaste, sálvate a ti mismo, tú eres rey de los judíos. Y abajo pasaba una situación. Jugaban dando suerte a sus vestidos. Pero había uno que estaba abajo y se golpeaba. Este verdaderamente era justo. Espero que hoy la palabra entre tan grande en tu corazón y que quede anclado que debemos regresar a la cruz. Debemos regresar a la cruz. Era necesario que Él padeciese para después entrar en la gloria. ¿Me siguen? Esto no es algo determinado por el hombre, ni le agarró de imprevisto a Dios porque el hombre pecó. Dios lo tenía planeado desde antes de la fundación del mundo. Dios nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. ¿Y ahora qué hace? Manda el anuncio en Génesis 3:15 que la simiente de la mujer. 3 cosas dijo Oli. Viene Oli. 3:15. Y pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza, y tú lo herirás en el calcañar. Veo 3 cosas que indica. Primero, indica la encarnación. Segundo, indica la muerte.
indica la victoria final. Vamos de vuelta. Indica la encarnación de la simiente. Tu simiente aplastará la cabeza. Ella te herirá en el talón, en el calcañar, palabra en el hebreo. Pero no va a morir en el sentido para siempre, sino que tú le herirás y aplastarás la cabeza. La serpiente se mata justamente en la cabeza. Y es la victoria final. ¿Lo ven o no? A la mujer, cuando ellos pecaron, tenían que salir del huerto sin ninguna provisión. Pero Dios no lo despidió del huerto por su misericordia, porque proveyó para ellos ¿qué? Pieles de cordero que muestran ¿qué? La sustitución de que un inocente muere por el culpable. La propiciación de Dios que desvía la ira sobre un tercero, uno paga en cuenta del otro. Ahí ya se ve el fruto de la expiación de lo que iba a pasar en la cruz. Todo eso era tipo y sombra de lo que había de venir. ¿Me explico? Era necesario que Cristo y después entre en la gloria. Y le explicó desde Moisés y por los profetas que todo hablaba de él. ¿Vamos bien? ¿Va bien? Entonces, Génesis 3:15 es el protoevangelio, el evangelio pequeño, que la simiente de la mujer, simiente, espora, donde viene esperma, justamente, aplastará la cabeza. ¿Cuándo y cómo? ¿Cómo va a ser esto? ¿De quién está hablando? Después se lo muestra a Abraham y le dice que en él, en Isaac, va a haber promesa. La revelación progresiva sigue. Isaías 7:14 dice: la Virgen concebirá y dará un hijo, se llamará su nombre ¿cómo? Jesús. No, sí, no había, ¿no? Immanuel, Dios con. Iba a venir alguien, Dios con nosotros, pero podía ser una persona enviada ¿de quién? De Dios. Por eso a Juan el Bautista le dijeron: ¿tú quién eres? ¿El profeta de Jeremías? ¿Esto? ¿Alguien enviado de Dios? Este Cristo es Dios hecho carne. Siempre en las Escrituras se manifestó la gloria de Dios, como vimos el domingo pasado, ¿se acuerdan? Y por todas las Escrituras hay anunciación, profecías que apuntan y señalan a la persona y la obra de Cristo. ¿Vamos bien? Vamos a Abraham. Dios llama a Abraham y hay un momento que vienen dos forasteros como Emaús y viene una persona entre medio. ¿Quién es ese? Que más adelante Jacob pelea en Peniel y obtiene la victoria. ¿Quién es ese que Josué dice el jefe de los capitanes? ¿Quién es ese que Manoa y su esposa, el padre y la madre de Sansón, ven un olor fragante? ¿Quién es ese? Es el ángel de Yahvé, Cristo preexistente, Cristo preencarnado. Pero Él hace visible al invisible. Llegado el tiempo, y vamos a Lucas 1:35, María creyó en la anunciación del ángel. A José le dijo: lo que es del Espíritu, ¿se acuerdan? Y hay dos declaraciones interesantes. Lucas 1:35 es la anunciación del nacimiento de Jesús. Y en el versículo 34 es interesante, miren lo que dice. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto, puesto que soy virgen? ¿Van entendiendo? Una mujer virgen. Toda la historia que ya sabemos de José. José después es el padre putativo legal de Jesús, porque tiene que ser ¿de dónde? De Judá, tanto de José como de María. ¿Está bien? Pero acá dice: respondiendo el ángel, le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo, o los santos que nacerá, está en neutro en el griego, niño que nacerá será llamado Hijo de Dios. ¿Vamos de vuelta? No le dice: lo que nacerá será Hijo de Dios. No, ya es Hijo de Dios, será llamado Hijo de Dios. ¿Anotaron eso? Me imagino que están anotando. ¿No están anotando? Anoten.
Será llamado hijo de Dios. Es muy importante que entiendas esto. Él ya es hijo de Dios, pero será llamado hijo de Dios. ¿A qué vienes, hijo del Dios Altísimo, a atormentarnos antes de tiempo? Hasta los demonios. Y algunos traducen que Satanás le dijo, si eres hijo de Dios. A los demonios saben que él y Satanás no sabe. Es un afirmativo, ya que eres el hijo de Dios. Haz que esta piedra se convierta en pan. ¿Quién es el que manda sobre las circunstancias? El que estamos hablando. Si entendiste el triangulito, no te quedes con el triangulito. Entendé que Jesucristo es Dios encarnado. Dios hace visible al invisible. A Dios nadie le vio. ¿Quién lo manifiesta? El Hijo, el que se encarnó. ¿Vamos entendiendo? Es necesario que padeciese. Y en todas las escrituras lo vamos llevando desde Génesis 3.15. ¿Qué es Génesis 3.15? Una promesa, una anunciación. ¿Vamos bien? Cuando Isaías dice la Virgen concebirá, ¿qué es eso? Una profecía. Entonces viene el ángel entre medio de los dos forasteros y en Génesis 18, ¿qué pasa con Sodoma y Gomorra? Vamos. ¿Qué ángel? Él destruye. Vamos a Éxodo 3 y lo llama. Y hay una zarza que arde. ¿Quién es el que se manifiesta? ¿Quién es el que se manifiesta? La zarza ardía pero no se consumía. Y se le menciona con el nombre, llamé por primera vez a Moisés. Yo soy el Dios de tu padre Abraham. El Dios de padre Abraham, Isaac y Jacob. Y ahora se le revela a quién? A Moisés. ¿Quién es el ángel de Yahvé? ¿Vamos bien? El pueblo está en la peregrinación y dice que había una columna de fuego y la nube de ¿qué? De gloria. ¿Quién era la nube de gloria? Era Cristo. 1 Corintios 10, del 1 al 13, habla de los eventos que tuvo Israel en el desierto y dice que todos bebieron de la roca espiritual. ¿Y la roca era quién? Cristo. ¿Vamos bien? ¿Están contentos ustedes con Cristo? No sé qué van a hacer con el Señor hoy, pero fuimos llamados con un propósito. La pregunta que viene ahora es, ¿por qué Jesús murió en una cruz? ¿Por qué no murió estando en una cama, en una reposera? O como Elí, ¿no? Ya no ponía fuego al altar, ya no sacaba la ceniza ni nada. Elí, sumo sacerdote, ¿se acuerdan? ¿Dio vuelta? ¿Por qué no murió así? A Jesús lo intentaron matar muchas veces, ¿no? Y él pasó entre medio de eso y se fue. ¿Por qué no lo pudieron matar a Jesús? Porque no era perfecto. Todavía no es la hora. Todavía no es la hora, todavía no es la hora. O sea que el que maneja el cronos es el Dios. Pero él tiene un tiempo oportuno, tiene un kairos. Vamos a Gálatas 4.4. Gálatas 4.4 dice así: pero cuando vino la plenitud, el pleroma del tiempo, Dios envió ¿a quién? A su Hijo. Presten atención acá. Dios, si hablamos del Padre, envía ¿a quién? A su Hijo. O sea que el Mesías que había de venir no era un Elías, nomás un Jeremías, era Dios hecho carne. Hasta un niño puede entender. Y dice que nacido de mujer, ¿por qué? Porque nace de mujer. O sea que María nunca reclamó, sino que ella creyó. El problema era que María no sabía. ¿Y cómo se hará esto? ¿Van entendiendo? ¿Cómo se hará esto? Vendrá el Espíritu sobre ti, primera cosa, el Espíritu Santo. Y la sombra del Altísimo te cubrirá. No es el Espíritu Santo, puede ser el Señor mismo. En Salmo 46 dice: me preparaste cuerpo, un cuerpo sin mancha, sin tacha. ¿Dónde fue que pasó todo ese milagro? Grande es el misterio de la piedad, dice Pablo. En el vientre de María. O sea que antes María fue virgen, durante fue virgen y después fue virgen. ¿Estás entendiendo? Grande es el misterio. ¿Viste alguna mujer que después de tener un bebé sea virgen?
Quedaron así, hermano, que aprendieron algo nuevo. Anoten entonces. Que antes tampoco. Estoy viendo, ¿eh? Que antes tampoco. Que antes tampoco. Bien. ¿Y por qué dice los santos que nacerá? Porque María dice, he aquí tu sierva, ¿qué es? Reconoce que su bajeza, sierva, es la menor de las sirvientes. Escuchen, he aquí tu sierva. ¿Creyó o no creyó? Si nosotros traducimos mal, ahí puede ser causativo, de causa. Y porque María creyó, entonces nacerá el Mesías. No, es hilativo. Porque has creído, nacerá el Salvador. Ya estaba, hermano. Ya estaba, hermanos. Esto estaba en los planes de Dios. Él las maneja. Él las maneja. Si nosotros nos ponemos su voluntad, vamos a ver cómo Él va poniendo las situaciones delante de nosotros. Él prepara las obras de antemano, no para que las practiquemos, sino para que andemos como un estilo de vida. Amén. Entonces, María concibe por el Espíritu Santo. Y acá viene la pregunta. Si María es pecadora, ¿cómo hace para los santos que nacerá este ser, que es Dios encarnado, no tenga pecado? Ustedes ya saben. María es pecadora, pero la mujer no transmite el pecado. El que transmite el pecado, ¿quién es? El hombre. Están estudiando, eso es bueno. No fue una ocurrencia divina. Vamos a improvisar algo, ¿me entienden? Ni un accidente humano, porque dice, por el determinado consejo de Dios y el plan de antes, no le agarró imprevisto. Pecó el hombre, vamos a inventar algo, vamos a mandar, a ver, el Padre, Hijo y el Espíritu Santo, anda vos. No, ya estaba desde antes del plan, para su gloria. Yo quiero mostrarles algo en Tito 1:2 que tiene que ver con esto. Pregunto nomás, ¿están cansados, hermanos? ¿No están cansados? Pueden dormir un rato y yo me despierto. Un hermano pobre que yo acá le dije, levántate, y quedó así, pobrecito, hice énfasis nomás y se asustó. Estén atentos siempre porque la palabra del Señor es un manjar, es maravillosa. Bien, Tito 1:2. ¿Quién lo lee bien fuerte? Yo mientras busco otro pasaje. Bien fuerte. Sí. En la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Antes del principio de las ionas, los siglos se viven en la esfera de Cronos. Antes. Efesios 1:4. Es más que nada para afirmar lo que estamos diciendo. Que uno se escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha. Ni hablemos del propósito. ¿Para qué nos escogió? Para que fuésemos sin mancha. Él nos apartó, Él nos escogió, excelésató, sacar una piedra entre muchas. 1 Corintios 1:27 dice que lo necio escogió Dios, lo débil escogió Dios, para avergonzar con lo que no es lo que es. Y todo esto nos fue hecho sabiduría de Dios, justificación, santificación y redención. Pregunto de vuelta, ¿por qué Jesús tuvo que morir en la cruz? Era con sangre de los pecados, excelente, pero era necesario. Esa es la palabra que quería que digan. Vamos a vuelta. ¿Por qué Jesucristo tuvo que morir en la cruz? Porque era necesario. A Nicodemo que le dijo es. A la samaritana que le dijo es. Al hombre de Taquio y Betesda que le dijo es. No le dijo eso. Totalmente. Y el Padre envía. No lo sabemos. Cuando va Miriam a buscar y va a visitar a su hermana Elizabeth, que está embarazada de Juan el Bautista, ¿se acuerdan? Él decía, oh clavé, saltaba adentro, ¿no? ¿Quién estaba lleno? Estaba llenado del Espíritu Santo. ¿Para qué? ¿Vamos bien? ¿Qué? ¿Para qué? Para anunciar al Dios. Impresionante, Maxi. Eso no te lo reveló ni sangre ni carne. Para
para anunciar a que había de venir, excelente. Porque ¿dónde tenía que estar Juan el Bautista? Preparándolo. Ay, le erraste, Maxi. No, Juan el Bautista tenía que estar ¿a dónde? ¿Quién es el padre de Juan el Bautista? Zacarías. Hoy se predica mucho Zacarías más que pondrías. ¿Zacarías el padre de quién? ¿Dónde estaba el padre de Juan? ¿Y dónde está un sacerdote? ¿Y dónde tenía que estar Juan el Bautista? Anotalo. Tiene que estar en el ministerio que le da el Señor. Nosotros nos queremos poner donde queremos. El Señor tiene un lugar donde colocarnos para servir. Cambió los planes. ¿No es tremendo? No más preguntas. Las manifestaciones de Yahvé: Abraham, Jacob, Moisés. ¿Quién más? Hablé de Josué, el capitán del jefe. Se le aparece un ángel ahí con espada, ¿no? Manoa, la esposa. Y ni hablemos de Isaías, Ezequiel y Daniel. ¿Qué vieron Isaías, Ezequiel y Daniel? Contemplaron la gloria de Dios. Hubo un momento que le habló un ángel. No era un ángel creado, era un ser majestuoso. Y él cayó como ¿qué? Como muerto. Vamos a hablar de otras obras del Viejo Pacto. Hablemos del tabernáculo. ¿Qué simbolizaba el tabernáculo en cada uno de sus aspectos y detalles? Lo que ya estudiaron. Persona y obra de Cristo. No está la iglesia ahí. Porque Cristo está siempre. Pero la iglesia está contenida ¿dónde? En Cristo. Y la iglesia era un misterio. Bien, todo el sistema de sacrificios. ¿A quién apuntaban? El tema del perdón de los pecados, que pateaba para adelante. Algunas veces dicen, pero fíjate que Abraham él creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sí, pero sus pecados no fueron perdonados ningunos hasta que Jesús no murió. ¿Dónde? En la cruz. Porque la perspectiva era hacia delante. Analía lo dijo. Sin remisión, sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Pero sin remisión no hay perdón. ¿Está bien? Y bueno, tenemos que empatar. Todo el sistema de sacrificios eran tipos que apuntaban a las diferentes fases de la obra de Cristo. ¿Qué tenemos que ver en los tipos y en tabernáculo? La humillación y la gloria y exaltación del Señor. Eso lo fui aprendiendo. ¿Cómo la humillación? Sí, en el tipo y forma que se hacían los sacrificios. La ofrenda y el sacrificio. Los dos machos cabríos en Levítico 16. Dice que un macho cabrío era degollado y llevado adelante y el sumo sacerdote esparcía la sangre sobre el propiciatorio, que era donde estaba la santidad de Dios. Pero otro macho cabrío se ponía en las manos y se transfería el pecado de todo el pueblo y era suelto para nunca más volver. Eso es lo que Cristo hizo con nosotros. La obra de la cruz te muestra esos dos aspectos: propicio a Dios y reconcilió consigo al mundo. Ahora hay un camino abierto. Vení a Él. Si escuchás la voz del Señor, no endurezca tu corazón, como allá endureció Israel en el Merío. ¿Qué acontecimientos tenemos? Tenemos la Pascua. ¿Qué pasaba en la Pascua? Claro, recordaban la salida de Egipto, que eran esclavos y Dios los libertó. Pero ¿qué se está manifestando? Obras, eventos que apuntan ¿a quién? Bien, Levítico 23. Nosotros queremos la fiesta de la Pascua, de los granos, del trigo. Queremos meternos en todas las fiestas que no nos competen. Levítico 23 son 7 fiestas solemnes para Israel. Nuestra Pascua ya fue sacrificada, 1 Corintios 5, 7. ¿Qué tengo que ver yo con Israel? Él es judío porque viene la tribu ¿de quién? De Judá. Pero 2 Corintios 5, 17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, y el 16 ¿qué dice? Ya no le conocemos así. El que conoció a Jesús según la carne no le conoce más así. O sea que en la salvación no hay ni judío ni gentil, ni hombre ni mujer, ni esclavo ni escita, ni bárbaro, nadie. Todos somos iguales delante del Señor. ¿Podés decir amén?
Ahí no hay patriarcado, ni matriarcado. Somos todos iguales. ¿No te merece esto un beneficio? Entonces tenemos las profecías, tenemos por qué la encarnación, porque tiene que ir a la cruz y derramar sangre, y vamos al aspecto final. Es la cruz y lo que ha logrado en la cruz. ¿Me siguen? Ahora es la muerte en la cruz y lo que ha logrado en la cruz. Vamos a abrir en Juan 12:27. Algunos dicen que Jesús tuvo miedo. Es cuando Jesús da el discurso después de entrar a Jerusalén en cuanto a su muerte. ¿Me siguen todos? Dice, ahora mi alma se ha angustiado. Ustedes van a encontrar paralelo en los evangelios, por ejemplo en Mateo 26:39, cuando dice, si es posible pasar de mí esta, acuérdense de copa, no, tranqui. Copa, otra cosa. No es la copa de bendición, es la copa de ira. Tengan eso hasta el final, por favor. Ahora mi alma se ha angustiado, porque diré, Padre, que, ¿cómo se dice? Abba, Padre, o ahí está Pater, pero ahí está como en parte filial. Sálvame de esta hora. Cuando lo querían matar a Jesús le dijo, no es la hora, no es la hora, no es la hora. Cuando le dice a Getsemaní a los discípulos, dijo, levántense, porque ha llegado la hora. ¿Y cómo Jesús dice ahora esto? Sálvame de esta hora. ¿Cuál es la hora que quiere que le salve? No respondan. Pero para esto he llegado a esta hora. Él sabía lo que vino, ¿sí o no? Pero en el Getsemaní se le mostró, obtuvo la victoria para tener fuerza, porque iba a sufrir algo en la cruz que jamás él sufrió. La separación de Dios Padre al cargar el juicio del mundo del pecado, conforme la expiación y propiciación, pecado y justicia. ¿Me siguen? Y la ira santa de Dios sobre él. Él no tuvo miedo, el gran capitán no tiene miedo. Porque si Pedro dio su vida por Cristo, si Pablo dio su vida por Cristo, ¿cómo el gran capitán va a tener miedo? Lo que él iba a experimentar era el amor que nunca jamás vamos a poder tal vez llegar a entender de Dios encarnado por nosotros. Métete en su obra, regresa a la cruz y mira un poquito. ¿Cuándo Cristo miró a la cruz? Sabía que iba a venir algo que en el tiempo nunca había experimentado, que como Dios lo sabía, porque en el plan estaba, para esto he venido, holocausto y ofrenda no quisiste, mas me preparaste el cuerpo. La encarnación del Hijo de Dios es maravillosa. Él sufrió en 4 maneras. Juan 12:27 sufrió en esta manera porque iba a cargar el pecado. Sufrió en otra manera cuando la gente le vituperaba, lo latigaron al Señor, lo menospreciaron. ¿Tú te haces rey? Cuando Pilato le hizo la gran pregunta, ¿tú eres rey? Y Jesús le dice en Juan 18:36-37, para esto he nacido y para esto he venido. Vos y yo no venimos de ningún lado, Él vino de arriba. ¿Quién es el que subió al cielo? Le dice a Nicodemo, sino el que descendió del cielo, el Hijo de Dios, que está sentado a la majestad de las alturas. Pero es necesario, Padre, Juan 17:5, esa gloria que yo tenía antes contigo. ¿Antes de qué? Antes de hacerme qué. En forma de siervo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Él se despojó por vos y por mí. ¿Para qué? Para que viviéramos la vida de otra manera. Para 3 cosas. Para vivir por Él, para vivir en Él y para vivir con Él. La encarnación no lo hizo Hijo de Dios. Él ya era. Él ya era, Laura. Él es el Hijo de Dios. No necesitamos adorar a nadie más. Cuando Juan está en Apocalipsis y quiere adorar a alguien, tranquilo, levántate. Yo soy consiervo tuyo. Solamente Él es digno de gloria, de honra y de alabanza. Él se lo merece todo. Cuando vamos a Juan 1:1 y dice,
En principio, Arge era el Logos. El Logos es el Hijo. Y estaba ante, porque es Dios, ante el Padre, en el seno. Estaba con el Padre en unidad. No necesita nada. Y este Logo, Juan 1:14, se hizo carne. Se hizo carne y habitó entre nosotros. ¿Para qué? Para ir a la cruz. De todo lo que estaba señalado en el tiempo, se llevó el cumplimiento de la consumación. La cruz era necesaria para nuestra redención, hermanos. La cruz era necesaria para que la sangre preciosa de Él pueda saber que Él perdonó todos nuestros pecados, Hugo. Pasado, presente y futuro. Les sigo aconsejando, hermanos, no pidan perdón a Dios por los pecados. Tienen que confesar los pecados porque Cristo ya los cargó en la cruz. Y cuando confesamos, Él nos limpia, porque es un abogado justo y fiel, 1 de Juan 2, 1 y 2, que está a la diestra de Dios haciendo un sacerdocio actual, el cual no vamos a ver hoy. Estamos hablando de su obra en el pasado. ¿Su obra en el pasado cuál es? Las escrituras del Viejo Testamento, la encarnación, la cruz y los beneficios que hoy tenemos. ¿Está bien? El Logos se hizo carne. El Logos expresa todo lo que Dios es, todo lo que Dios siente y todo como Él quiere actuar. Hebreos 1 y 2 dice: Dios en otro tiempo nos habló por medio de los profetas, ahora nos habló por Hijo. No necesitamos ninguna revelación más. El Señor es el centro. Agárrate fuerte de Cristo. La vida es plena de Él. Ni Buda, ni Confucio, ni ninguno de esos se ha levantado de la tumba. Pero cualquier persona que va a visitar Israel tiene que trasladar, porque el católico puso allá, el otro puso de este lado, ni saben dónde está. Hasta en cierto lugar, más o menos. Pero cuando fueron las mujeres en Juan 20 y le llevaron especias muy de mañana, los ángeles le aparecieron y dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? ¿Por qué la gente busca a unos cristianos evangélicos a Jesús de entre los muertos? Esto no es religión, si no cierro mi Biblia y me voy a mi casa. ¡No! Pasión por Cristo, amor por Cristo, servir a Cristo. Apartarte del pecado, limpiar tu mente, consagrar tu vida a Él. Ah, no. Acordémonos que trabajamos esto. Él consagra lo que se acepta. O sea, Él acepta, y dice: esto es consagrado a Dios porque se aparta. Bueno, nos presentamos y nos rendimos delante de ti, Señor. De ahora más no quiero caminar mi vida ni hacer la vida loca. Ni la vida loca, ni de Ricky Martin ni de Frank Sinatra. Quiero realmente seguir tu voluntad. Cuando yo veo Lucas de la Transfiguración, capítulo 9, 32-35, dice que estaba Moisés y Elías. Y él, una voz del cielo dice: a él oír. Cuando escuchás al Hijo, cuando yo escuché al Hijo a los 18 años, en mi corazón se sanaron todas mis heridas. Cargué casi 10 años. Hablaba de Jesús, cantaba de Jesús, pero mi corazón estaba roto. Por circunstancia como cualquiera de ustedes. Pero el Señor me sanó. Es mentira eso. El tiempo cura. Mentira. Solamente en el Señor hay sanidad y restauración. Él es la vida. Él es la vida. Él es la fuente inagotable. No busquen en otro lado. Me quedo ahí. En esa fuente verte agua que fluye. No agua estancada. Me quedo ahí. No necesito otra fuente. Porque en su muerte Él me liberó del pecado, del mundo, de cualquier tipo de ley. Y aún crucificó mi viejo hombre para al final ser liberado de este viejo hombre. Me va a dar un cuerpo resucitado, muy bonito, mucho más lejos de aflicción y de dolor y de tristeza. ¿Vos no ves la tristeza que hay en el mundo? ¿Vos no ves cómo gime el mundo? ¿Vos no ves cuán poquito falta para que el Señor venga? No estemos en un infantilismo espiritual como Israel. Tenía que llegar a 15 días de camino. Tardó 40 años, pero como 38 dio vuelta en cada de Barnea. ¿Por qué? Por 5 cosas. Dudó de la palabra de Dios.
no creyó a la palabra de Dios, fue incrédulo a la palabra de Dios, fue rebelde a la palabra de Dios y fueron disciplinados. Porque Dios al que ama y al que tiene como hijo, azota. Porque fue necesario que Jesús vaya a la cruz para que tengamos redención. Y el último aspecto que quiero decirles, ese fue el gran propósito de la encarnación. Jesús sufrió en sí mismo, Juan 12:27. Jesús sufrió por las personas. Jesús sufrió también al ser probado en el desierto, porque Él no puede ser tentado. Mateo 4, cuando ustedes leen las 3 tentaciones, hemos visto que la palabra es peirazo. Dios no puede ser tentado por nadie, ni Él tampoco tienta a nadie. Él no causa ni del pecado ni del mal. Él es un Dios amoroso y misericordioso. Y entró en la experiencia humana por un poco de tiempo. Y le cortaron la vida con 33 años. Pero el Señor y Salvador para siempre en el cielo. Y un día nos vendrá a buscar para estar con Él. Un día me vendrá a buscar. Y diré de vuelta, hermanos, realmente, qué grande lo que has hecho sin merecerlo. A veces me pregunto, ¿vale la pena? Y el Señor me consuela. Vale la pena servirte. Vale la pena amarte. Vale la pena. Y el último sufrimiento, el más grande, es el sufrimiento del Padre. Él tenía que cargar los pecados de Jesús. Y esa es la copa a la cual le dice, no hay otra posibilidad de redimir a las personas sin esta separación. Si para esto he venido, no era la cruz, hermano, era lo que iba a cargar, ¿entendés? Él no le tuvo miedo a la cruz y para esto vino. Era la copa de la ira que iba a cargar por una vez en la historia. ¿Se acuerdan cuando toda la gente se burlaba de Noé? 120 años. Y la gente era de continuo el mal. Un día vino y el viejito hacía el arca y se burlaba, un viejo loco seguramente. Detrapilado, no sé qué le pasó. Mira lo que hace, ya acá nunca llovió. Dijo, hace el arca. Yo te voy a dar ese diseño. Y la gente se burló durante 120 años. Y cuando mandó lluvia, el que cierra el arca no fue Noé, fue Dios. Se cerró, talmos media en el hebreo. Dios cerró la puerta y se salvaron 8 personas. Estamos como en los tiempos de Noé. En lo que hablo del pecado, ustedes ven. Hoy es el día de salvación, no es el tiempo de que hubo gracia. Hoy es el día de gracia. Hoy hay un camino abierto, reconciliados con Dios, porque Cristo se hizo pecado. 3 cosas. No siendo pecador, Él se hizo pecado. 2 Corintios 5:21. Dios lo hizo pecado por nosotros. Segundo, 1 Pedro 2:22. No pecó. Y Juan 5. Nunca tuvo pecado. ¿Quién me redarguye de pecado? Impecable. Mira quién te salvó, hermano, por favor. El Dios Santo odia el pecado. Y el inocente Hijo de Dios tuvo que pararse en el lugar donde los pecadores tendrían que estar. Todo el juicio y la ira fueron sobre él. Él bebió la copa de ira hasta la última gota. Tuvo un cuerpo preparado, santo, sin mancha, sobre el cual el pecado no tenía dominio, ni la muerte lo pudo retener. Porque Él cargó el pecado en su cuerpo. Él murió al pecado, no murió en pecado, ni sobre el pecado. En su cuerpo de carne, Él se dio por nosotros. La muerte no le pudo retener. ¿Qué hace este en el Hades? ¿Qué hace este en el Hades? Vamos a ponernos de pie. ¿Qué resultados tenemos, hermanos? Una justificación perfecta. ¿Qué más tenemos? Paz con Dios, nos reconcilió. Una justificación nos declaró justo. Nos perdonó todos los pecados. ¿Qué más? Paz con Dios. No hay más enemistad. Hay un camino abierto. Mirá el beneficio. ¿Y qué resulta de eso? Tenemos acceso ilimitado al Padre. Porque si
Fuimos perdonados nuestros pecados por su sangre. Ya hay paz, no hay enemistad. Entonces tenemos entrada. El que cree en Cristo, el que ha sido salvo por gracia y entiende que no tiene que hacer nada para salvarse, entre ya. Entre ya. Asirse. En el Viejo Testamento había lugares de refugio donde las personas eran perseguidas y tenían que asirse del cuerno del altar para pedir misericordia. Hebreos 4:16. Anda rápido al trono de la gracia para alcanzar el oportuno socorro. Entremos, vamos. Señor.